Y esto es interesante, hermanos. Nosotros solamente reconoceremos quién es verdaderamente Jesús por una revelación divina. Es decir, nosotros podemos leer la palabra, podemos estudiar las escrituras, pero solo seremos conscientes verdaderamente de quién es Jesús por una revelación de Dios. Hay una cosa que dice la escritura que me parece muy, muy interesante. La palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor a no ser por el Espíritu de Dios. Mira qué interesante. Nadie puede afirmar que Jesús es el Señor a no ser por una revelación y obra del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta cómo multitud de religiones, multitud de creencias, multitud de personas no tienen problema en reconocer la existencia de Jesús? Tú podrás hablar con un judío y un judío te va a decir, sí, Jesús existió, Jesús fue un líder cristiano, Jesús fue un buen hombre, Jesús fue una buena persona, o incluso te van a decir algunos, no, Jesús fue un farsante, él decía ser el Mesías, pero es el falso Mesías, porque el Mesías no ha venido. Es decir, un judío no tiene por qué negarte la existencia de Jesús, no tiene por qué decirte, Jesús no existió, Jesús es un personaje ficticio, Jesús es un personaje falso, no. Pero un judío no te dirá Jesús es el Señor. Jesús, no te dirán, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Dios el Hijo. No te lo dirá. Ahora, pasemos a hablar con un musulmán. Y un musulmán que te va a decir, ¿creen en Jesús? Claro que sí. El Corán habla mucho de Jesús. El Corán menciona mucho a Jesús y menciona sus obras y menciona sus milagros, pero para ellos Jesús es un gran profeta. Es más, de los grandes, grandes, grandes profetas. Lo tienen en alta estima como profeta. Pero pregúntale a un musulmán, ¿pero Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Es Dios el Hijo? ¿Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Y un musulmán te va a decir rotundamente no. Yo creo que Jesús fue un excelente profeta, un excelente siervo de Dios, un ejemplo a seguir en conducta, un ejemplo a seguir en obediencia, pero jamás diré que Jesús es el Señor. Ahora, vete a hablar con un testigo de Jehová. ¿Un testigo de Jehová va a creer en Jesús? Claro que sí. Te va a decir, claro que creo en Jesús. La primera creación de Dios te va a decir. Te va a decir, yo creo en Jesús, que es el enviado de Dios, el ungido de Dios, primera creación de Dios. Pero le vas a preguntar, ¿pero Jesús es el Señor? ¿Jesús es Dios? No, Jesús no es Dios, te dirá. Jesús no es Dios, te dirá ese testigo de Jehová. Y ahora podemos hablar incluso con un ateo. Un ateo que te va a decir, no creo en Dios, no creo que hay una deidad, no creo en la Biblia, pero crees en Jesús. Y muchos ateos, algunos muy borricos, te van a decir que no. Pero el que tenga sentido común te va a decir, obviamente no podemos negar la historia, hay más que bastantes evidencias de muchos tipos de la veracidad de Jesús como persona. Entonces muchos ateos te dirán, sí, Jesús existió. Jesús fue un hombre, Jesús fue un revolucionario de su época. A Jesús lo mataron los religiosos de su época por ir contracorriente. Jesús desafió la cultura, Jesús desafió los valores de su época y por eso muchos lo odiaron ya hasta el punto de matarlo porque Jesús fue una persona revolucionaria. Eso muchos te lo van a decir, pero pregúntale, ¿pero tú crees que Jesús es Dios? ¿Crees que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, el Hijo del Dios viviente, el Señor? Y te va a decir, no, 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 eso no, ¿cómo va a ser Dios? Entonces, nosotros no solamente decimos creemos que Jesús fue real, nosotros no solamente decimos creemos que Jesús es el Mesías, nosotros no decimos solamente creemos que Jesús es verdaderamente hombre, sino que también afirmamos que Jesús es verdaderamente Dios. Nosotros decimos Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Dios encarnado, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es Dios que se desprende de su gloria y se hace hombre, teniendo una naturaleza verdaderamente humana y verdaderamente divina. Y nosotros reconocemos que Él es el Señor. Él es el Señor.
Y cuando nosotros decimos esto, no es por nuestra capacidad intelectual, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra gran sabiduría, no es por nuestra gran inteligencia, no es por nuestra gran capacidad. La Escritura dice, nadie llama a Jesús Señor a no ser por obra del Espíritu de Dios, por revelación del Espíritu de Dios.